Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Enrique Vargas. Tengo 46 años y llevo más de 2 décadas trabajando como operador de camión recolector de basura en la Ciudad de México. A estas alturas ya me acostumbré al olor, a las ratas, a la podredumbre. Es como si el cuerpo y el cerebro aprendieran a vivir con eso, como un sistema inmune de la conciencia. Pero lo que vi y viví durante aquel mes de octubre no tiene explicación. Y no estoy hablando de fantasmas ni cosas del más allá. Lo que pasó fue real. Lo puedo demostrar. Todo comenzó una madrugada en la delegación Gustavo A. Madero, justo en la zona de San Juan de Aragón. Era un jueves. El camión de la ruta nocturna 137 estaba asignado a mí, a Mario, mi ayudante de confianza desde hace 3 años, y a un novato que había entrado esa misma semana. Se llamaba Beto, tenía apenas 22 años y lo habían asignado sin entrenamiento completo porque había escasez de personal. Esa noche todo marchaba normal. Levantamos bolsas con pañales usados, muebles llenos de cucarachas, cajas con vísceras de carnicería, nada fuera de lo común. Fue cuando pasamos por la calle 608, justo frente a una bodega con fachada de carpintería abandonada, que encontramos un contenedor industrial rojo, de esos metálicos con tapas selladas. «Esta basura no estaba programada, ¿verdad?», preguntó Mario, bajando con la lámpara. Me acerqué. No, ese contenedor no tenía etiqueta del ayuntamiento ni sello de manejo especial, pero alguien lo había dejado al borde de la banqueta con una nota escrita con plumón negro. Recolectar urgente. Riesgo de infección si se deja más de 12 horas. Lo primero que pensé fue en químicos. En esta ciudad es común que negocios clandestinos de limpieza o clínicas ilegales tiren su basura sin seguir el protocolo. Nos pagan por levantar lo que otros no quieren tocar. Y a veces, si cierras la boca y no haces preguntas, hasta te cae una propina por debajo del agua. «Trae la grúa, Mario. Hay que subirlo con cuidado», le ordené. Mientras el novato esperaba en la cabina, empezamos a asegurarlo. El contenedor estaba sellado con cadenas. Lo raro fue que al moverlo, sentimos un leve clic por dentro, como si algo se activara. Luego un ligero zumbido y un olor metálico, raro. No como basura, más como ácido o algo quemado. ¿Escuchaste eso?, dije. Mario asintió, pero no dijo nada. Subimos el contenedor. Le dimos una checada con la linterna. Nada, solo manchas oscuras por los bordes de la tapa y un número grabado al costado. CRC07B. Nunca había visto esa nomenclatura. Continuamos la ruta sin decir mucho. Llegamos al centro de transferencia de basura en Bordo de Xochiaca, pasadas las 4 de la madrugada. Ahí es donde dejamos toda la carga para que después la lleven a relleno sanitario. Pero al momento de dejar el contenedor, uno de los encargados del turno de recepción, un tal Salvador, nos detuvo. ¿Y esa madre?, preguntó al ver el contenedor rojo. Le expliqué lo mismo, que lo habíamos encontrado frente a una carpintería, con una nota de recolección urgente. Salvador frunció el ceño. Eso no es basura municipal, y menos si tiene sello industrial. No pueden dejarlo aquí. Intenté negociar, incluso le ofrecí parte de mi paga para que hiciera la vista gorda. Se negó. Esto es de otra cosa, y no quiero pedos con Semarnat ni con la policía, dijo. Tuvimos que llevárnoslo. Ya casi amanecía y no sabíamos qué hacer. Decidimos guardar el contenedor unas horas en la pensión de camiones, allá por Avenida Gran Canal. Nadie revisa ahí si dejas algo por un par de días. La idea era buscar a alguien que pudiera decirnos qué hacer con esa cosa. Mario se fue a su casa, y yo, con el pendiente encima, le dije al novato que mejor se largara a dormir, que yo me haría cargo. Esa fue la primera noche. La primera de muchas donde las cosas comenzaron a descomponerse. Al día siguiente, Mario me llamó alarmado. Dijo que en la madrugada fue a revisar el camión
por pura curiosidad, porque también tenía mala espina, y notó que el contenedor estaba goteando un líquido oscuro, espeso, como sangre seca con aceite. Pero lo peor fue que la tapa tenía marcas, como si alguien o algo hubiera estado arañando por dentro. No en sentido figurado, literalmente. Las marcas eran claras, 5 líneas paralelas, varias veces, en distintos puntos. Pensamos en llamar a la policía, pero ¿qué les íbamos a decir? Hola, encontramos un contenedor sellado con líquidos raros y arañazos internos. Nos iban a culpar de algo, mínimo nos abrían investigación. Acordamos abrirlo. Esa noche regresamos al lugar. Mario trajo una cortadora eléctrica de disco. El ruido del metal cediendo contra la hoja fue ensordecedor. Cuando por fin quitamos el candado y abrimos la tapa, un vapor espeso salió disparado, con un olor tan fuerte que tuvimos que retroceder. Vomité en seco. Mario se tapó la boca. Dentro había bolsas negras industriales, todas apretadas, selladas con cinta. Sacamos una. Pesaba bastante. La abrimos. Era una bata quirúrgica, ensangrentada. Guantes, gasas, un frasco de morfina, jeringas con restos de sangre, material de hospital. Esto viene de una clínica, ¿pero cuál?, dijo Mario. Sacamos otra bolsa. Dentro había una caja de herramientas y un paquete sellado con cinta. Lo abrimos. Una laptop envuelta en hule y una carpeta con documentos. Lo que vimos ahí nos dejó helados. Los papeles eran fotocopias con logos oficiales del ejército. Decían, material de disolución química, protocolo CR de 07, y tenían coordenadas de sitios en Hidalgo, Jalisco y Oaxaca. Había listas de componentes, fórmulas y una hoja titulada Prueba de neutralización en sujetos categoría C. Pero lo que más nos impactó fue un documento con una advertencia en rojo. No exponer a altas temperaturas, riesgo de combustión exógena y fuga tóxica. Nos quedamos mudos. Aquello no era basura, era evidencia de algo más grande, algo peligroso, algo que estaban tirando como si fueran pañales. Mario quiso dejar todo en el canal, desaparecerlo. No podemos, cabrón. Si alguien más lo encuentra, esto no es juego, le dije. Esa noche, mientras intentábamos decidir qué hacer, un coche negro sin placas se estacionó frente a la pensión. Un tipo bajo, vestido como civil, bajó con una linterna y se acercó al camión. Yo me escondí en la cabina. Mario se quedó en la sombra de los árboles. El tipo revisó el contenedor, lo olió, tomó fotos con el celular, luego hizo una llamada. Solo escuché fragmentos. Ya está ubicado. No, no lo han abierto. Mañana lo recojo. Sí, con el equipo completo. Cuando se fue, Mario me buscó. ¿Escuchaste? Asentí. Estábamos metidos hasta el cuello. Esa madrugada decidimos llevar todo a casa de Mario, en Iztapalapa. Lo bajamos en silencio. Sellamos las bolsas de nuevo y escondimos la laptop. Por la mañana, cuando fui a buscarlo para que fuéramos con un periodista amigo mío, encontré su casa vacía, sin rastros de él. Su celular estaba apagado. En su cuarto solo quedaba la mochila con la laptop y los documentos. Desde entonces no lo he vuelto a ver. Tuve que moverme rápido. Subí todo a mi auto y manejé a Toluca, donde tengo un primo. Guardé el material en su bodega. Luego volví a trabajar como si nada. Durante días sentí que me seguían. Vehículos sin placas, llamadas sin respuesta. Una noche incluso me dejaron una nota en el limpiaparabrisas. Devuélvelo. Pero no lo hice. Lo llevé a un periodista de verdad, uno que investiga temas de corrupción y narcogobierno. Me prometió moverlo con cuidado. A los 3 días apareció muerto. Dijeron que fue suicidio. Todos sabemos que no. Desde entonces ya no sé quién me busca ni qué había exactamente en ese contenedor. ¿Químicos? ¿Pruebas de experimentación? ¿Basura tóxica de algún laboratorio militar? Lo único que sé es esto. Hay rutas donde los camiones de basura recogen cosas que no deberían existir. Hay recolectores como yo que hemos levantado tambos con residuos de hospitales clandestinos, bolsas con restos que no son de animales, bidones con líquidos que corroen el metal.
Y nadie dice nada, porque nadie quiere perder el empleo, porque nadie quiere terminar como Mario. Pero ya no puedo callar. La próxima vez que veas un camión de basura pasar por tu calle y veas que uno de nosotros levanta algo con guantes dobles, con la cara tensa y que lo coloca con cuidado en la compactadora, pregúntate qué era, porque en esta ciudad lo más peligroso no siempre se esconde. A veces lo tiran y nadie pregunta. Apenas me bajé de la combi, supe que algo no encajaba. La calle estaba perfectamente pavimentada, las jardineras recortadas al ras y cada farol encendido con una precisión casi mecánica. Era de noche, pero no se oía nada, ni grillos, ni perros, ni música. Solo ese silencio que huele a cemento fresco y pintura reciente. Eco residencial. Así se llamaba el fraccionamiento. Un compañero del sindicato me había pasado el dato. Ahí pagan bien por la basura, me dijo. No es mucho tiempo, pero hay reglas. Síguelas y todo va bien. El camión nos dejó a mí y a Gonzalo, mi compañero de ruta, en la entrada del fraccionamiento. El vigilante, un señor moreno, gordito y con lentes, nos recibió con una sonrisa de esas que no enseñan los dientes. Nos dio un gafete a cada uno. Regla número 1, nos dijo, casi en susurro. Silencio total después de las 9 de la noche. Gonzalo levantó una ceja. Yo solo asentí. Regla número 2, nada de fotos, nada de grabar. No usen el celular dentro. Aunque vean algo raro, no se metan. ¿Raro como qué?, preguntó Gonzalo, sonriendo como siempre. El guardia no respondió. Solo bajó la vista y apuntó algo en su libreta. Nos abrió la reja. Al entrar, la sensación de silencio se intensificó. Las casas, todas idénticas, parecían colocadas con regla. Techos de teja roja, portones eléctricos, luces tenues en cada entrada. No se veía ni un alma. Ni parece México esto, murmuró Gonzalo. Tú calla, que ya nos advirtieron, le respondí. Tomamos los botes uno por uno. Todo estaba limpio. Nada de perros sueltos, ni bolsas rotas. Cada casa tenía su bote metálico cerrado con tapa, y ni una sola lámpara fundida. Trabajábamos rápido, apenas con los guantes de carnaza y las linternas chicas. Era extraño. A pesar de lo pulcro que todo se veía, había un olor constante a cloro y detergente fuerte, como si alguien estuviera ocultando otro aroma más pesado. Ya habíamos avanzado casi hasta la mitad del fraccionamiento cuando Gonzalo me detuvo. Oye, ¿viste eso? Levanté la vista. Frente a nosotros, al fondo de la privada 4, una mujer de bata blanca arrastraba una bolsa negra. Iba descalza. No se notaba ni nerviosa ni apurada. Caminaba con calma, casi elegante. La bolsa dejaba un rastro oscuro sobre la banqueta. ¿Eso es sangre?, preguntó Gonzalo, bajando la voz. Yo no supe qué decir. Era una línea espesa, roja, que goteaba rítmicamente mientras la mujer avanzaba. Pero nadie salía. Ninguna puerta se abría. Ni una ventana se iluminaba más de lo necesario. Vamos a ayudar, dijo él, y dio 2 pasos. Lo agarré del brazo. ¿No escuchaste lo que dijo el vigilante? Está sangrando alguien, cabrón. ¿Y si no? ¿Y si no es lo que creemos? Nos quedamos inmóviles. La mujer volteó hacia nosotros. Su cara no mostraba ni angustia ni culpa. Era una cara neutral, como la de una enfermera haciendo turno doble. Nos miró por unos segundos eternos. Luego se giró y entró al número 31. La puerta se cerró sola, sin apuro. Yo sentí cómo se me apretaba el estómago. ¿Y si es algún tipo de rito?, murmuró Gonzalo, tratando de forzar una risa. No lo digas ni de chiste. Tú jala los botes y vámonos terminando. Seguimos trabajando en silencio. Cada crujido del carrito de basura sonaba como un disparo en ese maldito lugar. Nos detuvimos frente a la casa número 31. La mancha de sangre seguía fresca. No había duda. Era sangre. La bolsa negra ya no estaba. A un lado del portón,
Una nota impresa estaba pegada en un sobre de plástico. Decía: recordatorio, en caso de residuos biológicos, favor de entregarlos antes de las 9 de la noche. Agradecemos su colaboración. No lo leí en voz alta, solo lo arranqué y lo guardé en el cinturón. Gonzalo me miró, pálido. ¿Nos están usando de limpieza? ¿De encubridores? Yo no vi nada, le dije. Era verdad. Técnicamente, no habíamos visto nada. Hay sangre en la calle. Hay una mujer cargando algo. Esto no es normal, cabrón. Lo callé con una mirada. Seguimos. Pasó media hora. Al llegar a la última calle, otra cosa rara. La casa número 45 tenía el bote dentro. No lo habían sacado. ¿Y ahora?, preguntó Gonzalo. Déjalo. Si no lo sacaron, no nos toca. Pero apenas dijimos eso, la puerta se abrió. Un hombre en bata de baño salió con paso firme. Traía un bote metálico, de esos pesados. Lo arrastraba con ambas manos. Su bata estaba mojada de la cintura para abajo. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. Por favor, llévenlo. Ya no aguanto más, dijo. Yo retrocedí. Gonzalo se acercó. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? Solo llévenselo. Ya no quiero verlo. El bote olía fuerte, no a basura normal. Era ese olor metálico, espeso, que se te pega en la nariz y no se va. Güey, hay algo aquí dentro, dijo Gonzalo. Tú no abras nada, le ordené. Lo cargamos al camión con cuidado. Pesaba como si estuviera lleno de piedras. Pero no sonaban piedras, sonaban huesos. Apenas cerramos el camión, el hombre ya estaba de regreso en su casa. Se encerró sin decir más. No podemos dejar esto así, me dijo Gonzalo temblando. Vamos a hablarle a alguien, a la policía, a la prensa, lo que sea. Y si nos matan por hacerlo, este lugar tiene cámaras por todos lados. No viste ni una sola patrulla, ¿cierto? Gonzalo no respondió. Solo se pasó la mano por la cara. Terminamos la ruta. Salimos por la misma caseta. El vigilante nos esperaba. ¿Todo bien? Asentimos. Le devolvimos los gafetes. ¿Vieron algo? Negué con la cabeza. ¿Y tú?, preguntó, mirando a Gonzalo. Él tragó saliva. Dudó. Luego dijo, bajito: no. El vigilante sonrió. Ahora sí mostró los dientes. Buena elección. Nos fuimos. Ya en el camión, camino al centro de transferencia, Gonzalo sacó su celular. Voy a grabar esto, que quede constancia, no me voy a quedar callado. Yo le quité el teléfono de un manotazo. Tú haz lo que quieras, dije, pero si hablas, no llegas a tu casa. Me miró con miedo, y con razón. No sé quién manda en Eco Residencial, pero no es la alcaldía, ni la policía, ni los vecinos. Es otra cosa, gente que paga bien, pero no quiere testigos. Desde esa noche, cada vez que pasamos por esa zona en el camión, yo miro hacia otro lado. Y Gonzalo ya no trabaja conmigo. Renunció 2 días después. No me dijo nada, solo desapareció. Pero yo sé que sigue vivo, porque cada mes, sin falta, llega un sobre a la central de recolección, sin remitente, con dinero en efectivo, y una nota que dice: gracias por tu silencio. Siempre supe que el turno de la madrugada como recolector de basura en la Ciudad de México traía cosas raras. No hablo de ratas gigantes ni de los olores que se te quedan pegados en la ropa. Hablo de situaciones que te hacen dudar si no estás metiéndote donde no debes. Yo me llamo Raúl y desde hace más de 6 años trabajo con el camión de la delegación, haciendo las rutas de basura en colonias de Benito Juárez, Coyoacán y a veces Tlalpan. Pero hay una calle, una sola, que me quitó las ganas de seguir en esto para siempre. La conocíamos como la calle del Foco Azul. No es que estuviera en los mapas con ese nombre. Su nombre real es Calle Cedros, en la Colonia del Valle. Una calle corta, tranquila, de casas viejas y árboles que ya parecen parte del pavimento. Allí, cada semana,
Uno de nosotros tenía que bajar a recoger los bultos que dejaban en la acera, como en cualquier otra ruta. La diferencia es que había una casa en específico que encendía un foco azul cada vez que necesitaba que le recogiéramos la bolsa especial. Siempre era una sola bolsa negra, bien cerrada, y con una cinta gris amarrada como si fuera un regalo. La dejaban junto al árbol, justo debajo del foco, y nunca salía nadie a saludar ni a explicar. Desde la primera vez nos dieron instrucciones claras. Si el foco azul estaba encendido, no debíamos ignorar esa casa. Tomábamos la bolsa, la metíamos directo al contenedor metálico del camión y no hacíamos preguntas. Nada de abrirla, nada de revisar su contenido. Al principio lo tomé como una excentricidad de ricos paranoicos, pero con el tiempo algo no me cuadraba. Primero fue el olor. No siempre olía igual. A veces a carne vieja, otras a productos químicos, otras veces a nada. Y no pesaba como una bolsa de basura común. Algunas eran ligeras como si trajeran ropa. Otras pesaban como si dentro hubiera ladrillos. Una noche de octubre, justo después del Día de Muertos, me tocó ir con Joel, un vato nuevo que no llevaba ni un mes. Cuando pasamos por la calle, el foco azul ya estaba encendido, iluminando el árbol como una señal que solo nosotros podíamos leer. ¿Qué pedo con esa luz?, me preguntó Joel mientras se bajaba del camión. Tú tranquilo, esa es especial, nada de preguntas, nomás súbela y ya. Joel era terco y curioso, dos cosas que no combinan bien en este trabajo. Yo me quedé junto al camión, como siempre, mientras él iba por la bolsa. La levantó, la sostuvo un segundo como si quisiera adivinar el contenido. Luego se agachó y sin que me diera tiempo de detenerlo, deshizo el nudo de la cinta. No seas imbécil, le grité, corriendo hacia él. Pero ya era tarde. No alcancé a ver mucho, solo un vistazo fugaz. Parecía tela, como una sábana manchada, y un brazo pequeño, delgado, casi translúcido, asomando entre el plástico. Joel se echó para atrás de inmediato, tirando la bolsa. Tropezó y cayó sobre la banqueta. Yo recogí la bolsa lo más rápido que pude, la cerré como pude y la metí al camión. Todo mientras él se quedaba tirado, pálido como un muerto. Esa noche no hablamos más, lo llevé a su casa y no volvió a trabajar al día siguiente, ni al otro. Renunció por mensaje de texto, nunca me contestó las llamadas, pero eso no fue lo peor. A partir de esa noche, el foco azul empezó a encenderse más seguido. Ya no solo los martes, ahora también los jueves, incluso algunos domingos, y las bolsas eran cada vez más pesadas. Un día lo comenté con Mario, el chofer más viejo del grupo. Me miró en silencio, prendió un cigarro y me dijo, ¿nunca te has preguntado por qué nadie vive en esa casa? ¿Cómo que nadie? La dueña murió hace como 4 años. Era una señora soltera, sin hijos. Según dicen, los sobrinos pusieron en venta la casa, pero nunca lograron venderla. Se quedó vacía. Pero desde entonces, cada semana aparece esa bolsa. Sentí un nudo en el estómago. No podía ser. Yo mismo había visto movimiento dentro. Una vez, juraría que vi una silueta asomada detrás de las cortinas. O creí haber escuchado una radio sonando desde dentro. Esa misma noche, pasamos por la calle. El foco estaba encendido. Bajé solo. Me acerqué a la bolsa con cuidado. Era más grande que otras veces. El plástico estaba tenso, como si lo que fuera que estuviera dentro se moviera. Me agaché, la toqué con la punta del pie. Sonó un golpecito, no como algo que cae, sino como si alguien tocara desde dentro. Retrocedí 2 pasos, el corazón en la garganta, pero no había nadie alrededor. Solo el zumbido del foco azul, el aire frío de la madrugada y esa cosa que parecía viva. Le hice una seña a Mario para que bajara. Cuando llegó, le mostré la bolsa sin decir una palabra. No preguntes, me dijo. Nada bueno sale de hacerle caso a la curiosidad en esta chamba. La levantó sin esfuerzo, la metió al contenedor y seguimos con la ruta. Esa fue la última vez que trabajé en esa calle. Pedí cambio de ruta a la semana siguiente. Dije que era por temas personales, que me venía mejor otra zona. No me cuestionaron.
Parecía que todos entendían, sin necesidad de explicar. Pero aún hoy, cuando paso por Del Valle por alguna otra razón, me obligo a no mirar esa casa. No quiero saber si el foco azul sigue encendiéndose. No quiero saber qué hay dentro de esas bolsas, porque una parte de mí ya lo sabe. Y porque el día que Joel abrió una de esas bolsas y vimos el brazo, ese brazo no parecía de un adulto, tampoco de un muñeco. No era un brazo cualquiera, era un brazo de bebé. Y desde esa noche, cada que cierro los ojos, escucho algo arrastrarse dentro del camión, algo pequeño, algo que no debería haber estado vivo. Mi nombre es Sergio. Llevo más de 20 años trabajando como operador de camión recolector en la Ciudad de México. He pasado por casi todas las delegaciones: Gustavo A., Madero, Iztapalapa, Tlalpan, Venustiano Carranza. Calles estrechas, avenidas eternas, mercados apestosos y barrios que cambian de nombre, pero no de miseria. He visto cosas, pero lo que nos pasó ese verano fue otra cosa. Todo comenzó un martes. Recogíamos basura en la colonia Valle Gómez. Era una noche calurosa de julio. Yo manejaba mientras el Chino y el Beto iban en la parte de atrás, brincando como siempre, gritando cosas a los vecinos que salían con sus bolsas mal amarradas. En eso, el Chino me gritó que parara porque una señora nos había alcanzado a media cuadra. Era una doña como de 60 años, chaparrita, con un vestido floreado. Me pareció raro que trajera una bolsa de basura tan pequeña como de supermercado. Cuando Beto la recibió, me hizo una seña rápida. Algo no le cuadraba. Cuando subieron a la parte trasera, lo vi abrir la bolsa de reojo. Apenas le echó un vistazo, se echó para atrás como si hubiera olido algo muerto. ¿Qué madres es esto?, le dijo al Chino, sin levantar mucho la voz. Me bajé del camión. El olor que salía de esa bolsa no era basura. Era un tufo más denso. No era descomposición de comida, era otra cosa. Algo que, aunque no reconoces de inmediato, tu cuerpo sabe que no está bien. La abrimos del todo. Era un pie, humano, hinchado, amoratado. El tobillo aún tenía un trozo de pantalón y una calceta sucia pegada al hueso. Nos quedamos los tres en silencio. El Chino intentó hacer un chiste para romper el hielo, pero no le salió. Lo único que logramos fue vomitar uno tras otro, como en efecto dominó. Llamamos a la patrulla. Llegaron después de 20 minutos. Un par de morros en uniforme que no sabían qué hacer. Les enseñamos la bolsa y nos tomaron los datos. Dijeron que seguro era cosa de narcos y que iban a levantar el reporte, que podíamos seguir trabajando. Volvimos al camión, en silencio. Nadie dijo nada durante el resto de la ruta, ni una sola palabra. Lo dejamos pasar, o al menos lo intentamos. Pero el jueves, 2 noches después, otra bolsa. Esta vez fue en la colonia Felipe Ángeles, en una calle sin nombre, casi al final del turno. Estaba junto a un poste, entre bolsas normales. Era negra, como todas, pero tenía un nudo muy apretado. El Beto la levantó y la dejó caer con fuerza. No se abrió del todo, pero salió algo rodando. Otro pie, este más pequeño, tal vez de una mujer, con uñas pintadas, la piel medio podrida ya. Volvimos a llamar a la patrulla. Otro par de oficiales, esta vez más secos. Uno tomó fotos, el otro nos preguntó si habíamos visto a alguien sospechoso. A las 11 de la noche, con bolsas negras en la calle. Cuando al fin se fueron, el Chino dijo lo que todos estábamos pensando. Nos están dejando estas cosas a propósito. Yo quería negarlo. Quería pensar que era casualidad, coincidencia, algo que no tenía nada que ver con nosotros. Pero el sábado lo entendimos todo. Esa noche nos tocaba la colonia Peralvillo. Era cerca de medianoche cuando pasamos por la calle de Granada. En la esquina, justo junto a un contenedor desbordado, había otra bolsa negra. Esta no estaba cerrada, estaba apenas doblada. Yo la vi primero. No sé cómo explicarlo, pero desde la cabina supe que había algo mal con esa bolsa. Detuve el camión. Me bajé, caminé hasta ella y la abrí con cuidado, sin decirle nada a los demás. Y ahí estaba.
Otro pie, este sin zapato ni calceta, pero no estaba solo. Había una nota adentro. Era una hoja amarillenta, escrita con pluma negra. Decía: el que se ensucia las manos con la basura, también recoge lo que los demás esconden. No tenía nombre, ni firma, ni nada más. Me quedé mirando ese trozo de carne humana, ese trozo de alguien que, hasta hacía poco, caminaba con normalidad. A partir de ahí, todo se volvió peor. En los siguientes 10 días, encontramos 7 pies más, siempre en una colonia distinta, siempre una bolsa pequeña, solitaria, en lugares que no tenían cámara de vigilancia, y siempre con una nota distinta, todas escritas con la misma caligrafía. Una decía: cada paso que das, alguien lo sigue. Otra: lo que cargas en la espalda no siempre es basura. Y la más perturbadora: Sergio, tú sabes bien lo que hiciste. Ahí supe que esto no era un mensaje general, era personal. Conocían mi nombre y algo más, porque esa frase me dolió más que cualquier imagen de carne podrida. No había contado esto nunca, ni siquiera al Beto ni al Chino. Pero hace varios años, cuando empecé en este trabajo, solía trabajar con otro chofer, Mario. Un tipo duro, sin escrúpulos. Una noche atropellamos a alguien. Una muchacha. Iba cruzando entre las sombras. No vimos nada. Fue tan rápido. El camión no frenó. Mario no paró. Me gritó que no dijera nada, que si nos metíamos en problemas, los dos íbamos a perderlo todo. Yo no dije nada. Nunca. La siguiente bolsa tenía un pie que llevaba una sandalia vieja, muy parecida a las que vi aquella noche bajo el camión. No le conté nada a nadie, pero cada noche sentía que alguien nos seguía. A veces escuchaba un ruido entre las bolsas, un leve crujido, un susurro, un silbido lejano. El Chino renunció. Dijo que no podía seguir viendo partes humanas cada 2 días. El Beto dejó de hablarme. No sé si sospechaba algo o solo tenía miedo. Yo seguí trabajando hasta que encontré la última bolsa. Fue hace una semana. Estaba frente a mi casa. No estaba escondida. Estaba justo junto a la banqueta, como si alguien la hubiera dejado para mí. Adentro, otro pie. Pero esta vez era distinto. Este tenía un tatuaje. Una rosa, negra, en el tobillo. Era el mismo tatuaje que tenía la muchacha que atropellamos. Me acordé porque, cuando bajé del camión aquella noche para revisar si aún vivía, lo primero que vi fue su pierna, con esa rosa marcada en la piel. Jamás se me olvidó. Dentro de la bolsa, junto al pie, otra nota. Ya no hay más que recoger, solo queda el tuyo. No he vuelto a trabajar desde entonces. He estado encerrado, con las ventanas cubiertas. Cada ruido en la calle me pone en alerta. No sé quién está haciendo esto, no sé cómo sabe tanto, pero sí sé que no es un loco cualquiera. Esto tiene intención, tiene precisión, tiene propósito, y lo peor de todo es que creo que se lo merece. Me lo merezco, porque en esta ciudad hay demasiadas formas de esconder un crimen, pero tarde o temprano todo sube a la superficie, todo termina en la basura, hasta uno mismo. Nunca pensé que recoger basura me llevaría a descubrir lo que nadie quiere ver. Me llamo Alejandro, tengo 32 años y trabajo como recolector nocturno en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. Mi turno empieza a las 11 de la noche y termina cuando el camión se llena, que a veces es casi al amanecer. Es un trabajo duro, sí, pero honesto. Uno se acostumbra al olor, a los perros que se te avientan desde las azoteas, a las bolsas rotas con comida podrida. A lo que no te acostumbras es a ver cosas que no deberías encontrar en la basura. Todo empezó hace unas semanas. Una noche como cualquiera, paramos por la colonia Escuadrón 201. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada. Esa zona siempre tiene mucha basura, gente que saca sus bolsas tarde y vecinos que nos esperan con cervezas ya abiertas, como si fuéramos parte del paisaje. Esa noche pasamos por la calle Sur 132, casi llegando a la esquina con la calle 7. Ahí, una señora mayor nos esperaba con varias bolsas negras grandes.
Siempre saluda con una sonrisa, una viejita de esas que parecen de caricatura, con su chal gris y su vocecita temblorosa. Nada fuera de lo normal. Hasta que levanté una de las bolsas y noté que estaba muy liviana para su tamaño. Pensé que traía puro unicel o ropa vieja. Se sentía rara, como si hubiera algo rígido adentro. Cuando la lancé al compactador, se rompió. No se desparramó basura. Salieron volando papeles, muchos papeles, todos arrugados. Algunos se atoraron en la estructura del camión, otros volaron hacia la calle. Uno de ellos cayó a mis pies, boca abajo. Me agaché para levantarlo, pensando que era un recibo, pero al darle la vuelta, me quedé congelado. Era un panfleto, un cartel de Se Busca. La cara de una mujer joven, sonriente, con el texto clásico: desaparecida desde el 15 de abril. El papel estaba viejo, con las esquinas dobladas y manchas de humedad. Pero lo que me dejó sin palabras fue que conocía a esa mujer. Se llamaba Gaby. Había trabajado conmigo en un Oxxo hace años, antes de que me dedicara a esto. Era simpática, muy movida, y recuerdo bien que un día simplemente dejó de presentarse a trabajar. Dijeron que se había ido del estado, otros que se había metido con un tipo peligroso. La verdad es que nadie supo qué pasó. Me quedé con el cartel en la mano. No se lo enseñé a mis compañeros. Solo lo guardé rápido en el bolsillo de mi pantalón y seguimos la ruta. Pero ya no podía sacarme esa imagen de la cabeza. ¿Por qué estaría ese cartel dentro de una bolsa, en casa de esa señora? Durante la semana siguiente, empecé a encontrar más. Siempre en bolsas que venían de casas que ya reconocía. Casas comunes, con vecinos que saludan, que sacan la basura con cara de sueño o andan en bata. Pero dentro de esas bolsas siempre aparecía un cartel. A veces uno, a veces más de 5. Todos de personas desaparecidas. Algunos eran copias recientes, otros ya parecían tener años guardados. Las caras me empezaban a parecer familiares. Una chica que había visto en la tienda de abarrotes del mercado. Un repartidor de Rappi que había pasado por mi calle varias veces. Un señor que vendía tacos por las noches. No es que los conociera personalmente, pero los había visto. Existían. Y ahora estaban en esos carteles, todos bajo el mismo título: Se Busca. Una noche le conté a Toño, el más viejo de nosotros, que lleva más de 20 años en esto. Se rió al principio, pensó que le estaba jugando una broma. Pero cuando le enseñé los panfletos, su cara cambió. «Tira eso», me dijo, serio como nunca. «No lo lleves contigo. No sabes de dónde vienen esas cosas». Le insistí. ¿Quién los estaba dejando ahí? ¿Por qué todos en esa zona? Toño solo negó con la cabeza. A veces la gente desaparece y uno cree que fue el crimen, los narcos, la policía. Pero hay algo peor, algo que pasa frente a todos, pero nadie ve. Y los que ven, mejor que se hagan pendejos. Quise preguntarle más, pero se alejó. No me volvió a hablar el resto de la noche. Desde entonces empecé a fijarme más, no solo en la basura, sino en los rostros de la gente. Y me di cuenta de algo perturbador. En todas las casas donde habíamos recogido bolsas con panfletos, había alguien que ya no veíamos más. Un joven que solía pasear a su perro. Una señora que barría su banqueta a las 5 de la mañana. Un chavito que se subía al micro a la misma hora que nosotros pasábamos. Todos habían desaparecido. Nadie los mencionaba. Nadie preguntaba. Pero yo los recordaba. Una noche, decidí quedarme después del turno. Fui a pie hasta la calle donde había empezado todo, la casa de la viejita. Me escondí en una esquina, bajo la sombra de un árbol, esperando que saliera a sacar su basura. Eran casi las 3 cuando vi la luz de su porche encenderse. Salió arrastrando una bolsa grande. Iba sola, despacio, pero con paso seguro. La dejó junto al poste y regresó a su casa. Me acerqué cuando se metió. Abrí la bolsa con cuidado. Había ropa de mujer, ensangrentada. También encontré más panfletos, esta vez con nombres y rostros que aún reconocía. Uno era de Daniel, el frutero del mercado. Otro de una señora que vendía tamales en la esquina de mi calle. Todos desaparecidos en las últimas 2 semanas.
Esa noche no dormí. El siguiente día fui a la policía. Llevé los carteles, conté todo. Me dijeron que era coincidencia, que esos carteles andaban por todas partes, que seguro los vecinos los habían usado para envolver basura o para limpiar ventanas. Les mostré la ropa y me dijeron que sin pruebas de ADN no podían hacer nada, que no había reporte de esos desaparecidos en la alcaldía, que sin cuerpos no hay delito. Salí de la delegación con más miedo que cuando entré. Esa misma semana, Toño dejó de presentarse al trabajo. Dijeron que renunció, que se fue al Estado de México con su familia. Pero yo no le creí. Lo busqué por días. Fui a su casa. Hablé con los vecinos. Nadie lo había visto salir. Uno me dijo que la última vez que lo vio fue en el camión de basura, una noche antes de que desapareciera. Al siguiente turno, me tocó cubrir su zona. En la segunda casa, una mujer joven salió con 2 bolsas. Me las entregó sin decir palabra, con una sonrisa apretada. Las puse en el camión. Al revisar una de ellas, dentro, entre cáscaras de plátano y huesos de pollo, encontré un panfleto nuevo. El rostro era el de Toño. Desde entonces, no he vuelto a abrir una sola bolsa. No recojo nada que no esté amarrado y sellado. Si una se rompe, la pateo hacia el compactador sin mirar. No quiero saber, ya no quiero saber, porque he entendido una cosa. Alguien, o varios, están deshaciéndose de personas como si fueran basura, y están dejando pistas que nadie quiere ver. Los panfletos no son para encontrar a nadie, son como un trofeo, como un mensaje para los que aún estamos aquí, recogiendo las obras de una ciudad que oculta sus monstruos entre casas normales y calles comunes. Ahora manejo el camión. Cuando mi compañero baja por las bolsas, yo miro al frente, miro hacia la nada, y si encuentro un panfleto entre los pies, no lo levanto. Piso el acelerador, porque lo que sea que está pasando ahí afuera, ya me encontró a mí también, solo que todavía no decide si me va a guardar en una bolsa o si me va a dejar ver cómo desaparecen los demás. Me llamo Ramiro. Desde hace casi 12 años trabajo como recolector de basura en el sur de la Ciudad de México, específicamente en la delegación Iztapalapa. Lo que vas a leer no es una queja ni una historia para espantar, es solo algo que me pasó, algo que me cambió. Hace poco más de 3 semanas nos repartieron un nuevo Manual de Seguridad para Operadores de Limpieza Urbana, un documento gordo, lleno de advertencias, diagramas de primeros auxilios y procedimientos actualizados por la alcaldía. Lo que nos llamó la atención a todos fue la nueva sección 4, recién agregada, Protocolo ante hallazgo de restos humanos. Nadie dijo nada en voz alta, pero todos nos miramos como si nos hubieran echado un balde de agua fría. Esos temas eran un tabú. Sabíamos que habían pasado cosas antes, pero uno no hablaba de eso, ni en la base ni en la ruta. Esa noche, como cualquier otra, salimos a las 9 en punto en la unidad 145, una de las más viejas. Éramos 3, yo, el chofer David, un tipo seco, de pocas palabras, y Mario, que llevaba poco tiempo con nosotros pero tenía buen ritmo. La ruta era la habitual, Avenida Tláhuac, Ermita, parte de la colonia Los Ángeles, y un tramo largo de calles sin salida donde el alumbrado no sirve desde hace años. Todo iba bien, bolsas al vuelo, tambos vaciados en segundos, saludos a los vecinos de siempre. Pero fue cuando entramos en una privada sin nombre, donde antes había un baldío y ahora levantaron unos departamentos de interés social, que noté algo raro. A mitad del callejón, junto a un poste sin foco, había un bote de plástico gris completamente sellado con cinta canela. No tenía bolsas afuera. Era raro. Nadie sella sus botes así. Me acerqué por inercia, con el gancho en la mano, mientras Mario se adelantaba al siguiente tramo. Cuando lo abrí, el olor me golpeó como una pared. No era basura común, era un hedor espeso, metálico, como de drenaje viejo mezclado con sangre caliente. Pero lo peor no fue eso, fue lo que vi adentro. No lo supe de inmediato, lo juro. Solo vi una masa oscura envuelta en bolsas negras cortadas. Pensé que era carne echada a perder.
pero cuando bajé el gancho y traté de moverlo, vi un pie, uno humano, blanco, sucio, con una uña rota. Me quedé congelado. El pie estaba unido a una pierna y por lo que alcancé a ver antes de soltar el bote, el resto del cuerpo también estaba ahí, doblado, metido como si lo hubieran presionado para que cupiera. No era una persona viva. Lo supe de inmediato. Tampoco era fresca. Traté de gritarle a Mario, pero se me quebró la voz. Sentí que me faltaba el aire. David se acercó al ver que no avanzaba y cuando vio el bote, palideció. Sacó el celular de inmediato, sin decir nada, y se alejó para hacer la llamada al jefe de sector. Yo solo me senté en la banqueta, respirando por la boca, con un sabor metálico en la lengua. Mario volvió al rato, extrañado, pero apenas le contamos, se puso lívido. No quiso ni acercarse. Era de los que pensaban que ver cosas así te dejaba mal de por vida. Y quizá tenía razón. Tardaron casi una hora en llegar los de la policía de investigación. Cuando por fin se presentaron, ya había una patrulla bloqueando la calle y un agente joven que no dejaba de revisar su celular. Nos tomaron los datos, nos pidieron esperar sentados en la banqueta como si hubiéramos hecho algo malo. Uno de los agentes abrió el bote sin guantes, con una mueca de asco mal contenida. «Sí, es un cuerpo», le dijo a su compañero, «entero». Al final, después de varias fotos, nos dejaron ir con la promesa de que nos llamarían si necesitaban más declaraciones. Volvimos al depósito sin hablar. Al día siguiente, el jefe nos mandó con un psicólogo del DIF. Por protocolo, dijo. Yo no fui. Pensé que con eso bastaría, que con contarlo una vez se iría borrando. Pero me equivoqué. Empecé a soñar con el bote. En mis pesadillas lo abría una y otra vez, y nunca era el mismo cuerpo. A veces era una mujer, otras un niño. Y lo peor era que siempre, algo en el fondo del bote se movía, como si lo que estaba adentro aún respirara. Empecé a fijarme más en la basura, como si mi cerebro estuviera condicionado a buscar algo. Y encontré cosas, no cuerpos, pero sí señales. Cortinas manchadas, cobijas envueltas con cuidado, bolsas con huesos que no eran de pollo. Todo eso estaba ahí, en las rutas de siempre, bajo las narices de todos. Nadie lo notaba, pero yo sí. A la tercera semana ya no dormía. Mi mujer me preguntaba si tenía problemas en el trabajo. Yo le decía que no, que solo era el calor, pero por dentro me estaba desmoronando. Empecé a sentir que alguien nos seguía en la ruta, no en un coche, a pie. Lo veía en las esquinas, entre las sombras de las bardas. Un hombre o una figura, siempre parada, sin moverse. Y cuando volteaba de nuevo, ya no estaba. Una madrugada, ya cerca de las 4, pasamos por un punto en Canal de Chalco donde hay un parque con juegos oxidados. Era una de las últimas paradas. David se detuvo porque había varios tambos apilados en la esquina. Cuando bajé, vi que uno estaba nuevo, de esos grandes, con tapa de tambor, y estaba cerrado con alambre. Me acerqué. Sabía lo que iba a encontrar. No cómo, ni por qué, pero lo sabía. Lo abrí igual, y adentro estaba vacío, pero en la tapa interna había una nota escrita con plumón negro. Tú lo llevaste. Me quedé helado. Llamé a Mario. No me creyó. La nota ya no estaba. Me juró que yo la estaba imaginando, pero yo la había visto, clarita. La siguiente semana fue la última que trabajé. Recuerdo el día exacto, viernes. Llovía. Teníamos una ruta corta, pero con varias privadas. Entramos a una calle empinada y nos topamos con algo inusual. Bolsas negras apiladas con precisión junto al camellón. Muchas, más de 20. Pensamos que era una mudanza, gente que limpia su casa antes de irse. Empezamos a echarlas sin pensar, pero cuando llegamos a la octava, noté que una tenía manchas secas, de sangre. Abrí con cuidado, y esta vez no era un cuerpo. Era ropa de hospital, batas, guantes, gasas, todas con sangre. Llevaban días ahí. Algunas estaban duras, como si se hubieran secado con los días. No dijimos nada, las echamos igual. Esa noche no fuimos a la base.
Nos fuimos a casa directo. Esa fue mi última jornada. Pedí mi cambio de sector. Ahora hago limpieza de oficinas. Ya no recojo basura. Pero todavía sueño con el bote gris, con el pie que vi esa noche, con la nota que decía que fui yo. Porque a veces creo que es cierto, que nosotros, los recolectores, no solo sacamos la basura del mundo, también cargamos los pecados de los demás. Los llevamos, los vaciamos en el relleno sanitario, los ocultamos bajo toneladas de olvido. Y a veces, uno de esos pecados nos ve de vuelta.